Bienvenidos, estimados alumnos, a esta sesión de álgebra para cuarto año de secundaria. En esta ocasión vamos a abordar el tema de inecuaciones de grado superior o inecuaciones fraccionarias, específicamente el capítulo 14 de su texto de actividades. Empezando así con el ejercicio número 1, vamos a observar qué es lo que nos plantea. Nos dice que tenemos una inecuación que empieza con x a la quinta por x menos 3 por x menos 5 elevado al cubo y me dice que esto es mayor o igual que cero. Lo que vamos a hacer en esta situación es intentar simplificar un poco nuestra expresión, ya que tenemos exponentes como 5, como 3, ¿no? Que hace que complique la situación. Entonces lo que vamos a utilizar acá es el concepto del exponente par, ¿no? En este caso entonces vamos a separar a un exponente par por otro exponente para que nos dé el exponente original. En este caso x a la cuarta por x a la 1, ya que por ley de exponentes, bases iguales, los exponentes se suman, 4 más 1 efectivamente me da 5. Entonces, justamente este x a la 5 lo puedo separar en estos dos términos. En el caso del x más mx menos 3 lo vamos a mantener así porque tiene el exponente ya simplificado, ¿no? Y en el x menos 5 lo vamos a dejar como x menos 5 al cuadrado por x menos 5. De esa manera el mismo tema de la ley de exponentes, ¿no? 2 y 1 efectivamente nos da los 3 que teníamos al inicio. Y esto nos permite, lo que sigue es simplificar estos términos y es por eso que lo estamos desarrollando de esta manera. ¿Y por qué se pueden simplificar estos términos? Porque estos términos estarían elevados a un exponente par y lo que significaría es que estos números elevados, estos términos elevados a un exponente par, indicaría que el resultado de esto va a ser un término positivo. Y al ser un término positivo, entonces yo ya no tendría la duda de que este término, por ejemplo, podría pasarlo a dividir sin ningún tipo de consecuencia. Y al poder pasarlo a dividir me quedaría 0 entre un término, que por ejemplo sería x menos 5 al cuadrado, y eso efectivamente es 0, por lo cual en otras palabras lo que significaría sería como que este término pasaría a eliminarse, y lo mismo con x a la cuarta. Entonces ese es un concepto muy interesante para poder simplificar inecuaciones en las que tenemos exponentes grandes o exponentes un poco más complicados, ¿no? Entonces, de esta manera podemos simplificar nuestra expresión de esta manera. Nos queda x por x menos 3 por x menos 5. Y esto nos habilita a realizar el cálculo de los puntos críticos, que se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el primer término que tenemos acá, x, lo igualamos a 0, nos queda x igual a 0. Si es que el segundo término lo igualo a 0, lo que nos va a dar pues entonces es que en ese caso, en ese punto crítico, es que x vale 3. Y lo mismo con el tercer punto sería que x vale 5. Una vez teniendo estos puntos de referencia o puntos críticos, yo procedo a graficarlos en mi recta numérica. ¿Y donde coloco yo mis puntos de referencia? Que en este caso son el 0, el 3 y el 5, ¿no? Dibujo mis intervalos a los cuales les asigno los signos más, menos, porque me he encontrado que en mi ecuación todos mis x son positivos, por lo tanto yo puedo plantear esta situación más, menos, que es la situación regular si es que hacemos todo de manera correcta. Adicionalmente, veo que estos puntos deberían ser puntos cerrados, ya que la inecuación nos indica un mayor o igual, ¿no? Y eso significa que si x fuera 3, por ejemplo, 3 menos 3 me da 0. Y 0 multiplicado por lo que sea me va a seguir dando 0. Entonces me quería que 0 es mayor o igual que 0, lo cual efectivamente es correcto y me indicaría que x sí podría tomar ese valor que habría analizado, que es el 3. Y lo mismo con el 0 y con el 5, ¿no? Son valores que x sí puede tomar. Entonces, simplemente ahora me faltaría analizar que mi inecuación me piden que sea mayor que 0. Y eso indicaría que estamos buscando que esta expresión sea positiva. Entonces, lo que nos importaría serían los intervalos positivos, ¿no? Por lo tanto, ya como respuesta final diríamos que x pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 3, cerrado en 0 y cerrado en 3, unido con el intervalo que va desde 5 hacia el infinito. Ya que saben que ustedes el infinito siempre es abierto y nos referimos a este intervalo de acá, ¿no? Ya que esto no tiene ningún fin, entonces diríamos que efectivamente sería hacia el infinito positivo, lo cual sería nuestra respuesta final o el intervalo solución para nuestro ejercicio, que coincide con la clave que en este caso nos está brindando el ejercicio.
Muy bien, ejercicio muy interesante en el cual utilizamos el concepto del exponente par en inecuaciones para poder simplificar inecuaciones tal vez que pueden llegar a ser o pueden llegar a verse un poco complejas. Muy bien, ejercicio número 2. En este caso vemos una expresión de este tipo, ¿no? Que tenemos que desarrollar, ¿no? Porque primero no tenemos acá un número comparado con cero, luego aquí todavía tenemos que desarrollar para poder llegar a factorizar siquiera. Me imagino van a realizar el aspa. Entonces vamos a empezar con eso a ver qué nos va saliendo, ¿no? 7 sobre x más 3 más 6 por x menos 7, todo mayor que 2. En este caso, entonces realizamos el aspa, nos quedaría 7x menos 49 cuando realizamos esta multiplicación, ¿no? 7 multiplica a este y a este. De esa manera, adicionalmente tendríamos que adicionarle 6 veces el x más 18. Eso como resultado de la otra multiplicación, ¿no? Todo sobre, me quedaría x más 3 por x menos 7. Voy a mantener el denominador factorizado para que todavía no sabemos si es que eso nos va a servir desarrollarlo o no. Entonces vamos a empezar, ¿no? Acá me daría 13x menos, menos 31, ¿no? Todo sobre x más 3 por x menos 7. Todo mayor que 2. Entonces ya veo que ese 2 lo tengo que pasar a restar ahora para poder seguir trabajando con esto. 13x menos 31. Todo acá voy a tener que restarle 2, ¿no? Y aquí lo divido entre x más 3 por x menos 7. Y evidentemente ahora sí me va a quedar comparado con 0, ¿no? Ahora sí. Bien, veo que a la hora de resolver esto voy a tener que resolver acá aspa, ¿no? Donde acá hay un 1, ¿no? Y este también, ¿no? Entonces acá sí voy a estar esta expresión desarrollada. Entonces voy a desarrollarlo una vez, ¿eh? Lo vamos a desarrollar acá para tenerlo así. Acá vamos a poner sobre 1 para mayor comodidad. Y acá nos quedaría x cuadrado menos 4x menos 21. ¿Cómo? ¿No? Lo que estamos haciendo es que estamos sumando más 3 menos 7 y eso sería menos 4 que va aquí en el medio. Y por último estamos multiplicando más 3 por menos 7 que sería menos 21 y eso va aquí al final. Eso se le llamamos producto de binomios con factor común, ¿no? Que nos ayuda a realizar los cálculos más rápidos. En este caso entonces tendríamos 13x menos 31 todo menos 2x cuadrado más 8x todo más 42. ¿Sí? Este menos 2 está multiplicando a cada uno de estos términos con todos sus signos. Entonces menos 2 multiplica x cuadrado, me da este término de acá. Menos 2 multiplica menos 4x y menos por menos más. Por lo que 2 por 4, 8x y ya terminamos esos términos. Lo mismo con el 42. Entonces nos queda ya sobre, ¿no? Porque el denominador también se va a mantener, vemos que es 1 multiplicado por esta expresión. Pero como ya está en el denominador y el denominador siempre lo quiere factorizado, lo vamos a volver a factorizar. Pero como ya sabemos que la factorización de eso es x más 3 por x menos 7, lo voy a mantener así entonces. Y acá lo voy a tener comparado con 0. Muy bien, vamos a hacer un poco de espacio aquí para seguir desarrollando este ejercicio. Bien, por aquí. Vamos a dividir aquí para poder seguir continuando con esto. Y nos iría quedando lo siguiente, ¿no? Resolvemos. Nos da 21x menos 2x cuadrado. Todo más 11, ¿no? Que es el 42 menos 31. Y en la parte inferior me estaría quedando lo mismo. X menos 3 por x menos 7. Sin embargo, aquí tenemos que hacer un pequeño cambio, porque recuerden que para cuestión de comodidad de cálculo, siempre intentábamos que el coeficiente principal, que en este caso es el que acompaña el x cuadrado, porque es el de mayor grado, ¿no? Teníamos que proponer que sea positivo, ¿no? Y en este caso es negativo. Entonces lo que vamos a hacer para solucionar eso es simplemente multiplicar la inecuación por menos 1, ¿no? Haciendo que el menos 1 únicamente afecte al numerador.
pero lo que sí tendría como consecuencia es que nuestra inecuación cambiaría de sentido. Entonces hagamos eso. Nos quedaría 2x cuadrado entonces menos 21x, todo menos 11 y dividido por la misma expresión, pues, ¿no? De x menos 3 por x menos 7 menor que 0 en esta ocasión. Bien, ahora para continuar lo que tenemos que hacer, ¿no? Es realizar la factorización del numerador, ¿no? Para eso voy a hacer un pequeño ápice aquí, una pequeña separación, donde vamos a realizar el aspa simple, ¿no? Vamos a poner 2x cuadrado menos 21x menos 11 y vamos a realizar la factorización 2x por x. En este caso creo que lo mejor sería colocar el 11 acá para que me dé el producto 22 y acá el 1. Sin embargo, quisiera que él sea negativo y que él sea positivo. Y por favor los invito a comprobar que efectivamente nos da el término del medio. Por lo cual la factorización estaríamos hablando de 2x más 1 por x menos 11. Bien, vamos a también un poquito hacer que esto sea más pequeño para obtenerlo aquí. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces ahí tenemos esa figura que es la factorización del término superior. Entonces nos estaría quedando 2x más 1 por x menos 11 dividido por x menos 3 por x menos 7. Y ya está factorizado, ¿no? Ya está factorizado numerador y denominador y ya lo tenemos comparado con 0. Así que todo estaría de manera adecuada para empezar ya con el cálculo de los puntos críticos. Que también lo voy a hacer aquí ya que necesitamos ahorrar espacio para poder hacer el gráfico final de nuestro intervalo. Y tendríamos primero con los numeradores, ¿no? Nuestros puntos críticos, que del primer punto crítico sería x igual a menos un medio, ¿sí? En este caso, ¿no? El 1 pasa a restar, me queda menos 1 y luego el 2 pasa a dividir menos un medio. Del otro caso tendríamos x igual a 11, ¿no? Adicionalmente tendríamos las restricciones, que recuerden que también se toman como puntos críticos, es decir, sirven para el análisis de puntos críticos, pero en este caso diríamos que x lo que no puede ser es 3 y x no puede ser 7. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo entonces que al tenerlos en el denominador, si x valiera 3 menos 3 me daría 0. Entonces me quedaría algo dividido por 0 y eso es un error matemático. De igual manera con el 7. Entonces estos términos decimos que x no puede ser 3 y x no puede ser 7. Una vez ya teniendo eso, ya podemos hacer nuestro gráfico, ¿no? Nuestro gráfico de la recta numérica, ¿no? Y ubicamos nuestros puntos críticos, que en este caso es menos un medio, por aquí. Tendríamos luego al 3 y luego tendríamos al 7 y por último al 11. Aquí lo que voy a hacer es alargar un poco más nuestro término y colocaríamos acá al 11. Desarrollamos nuestros intervalos. Primero voy a hacer un poco acá de espacio. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Y ahora sí desarrollamos nuestros intervalos, ¿no? De aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Como hemos mantenido todos nuestros coeficientes principales positivos, entonces podemos empezar con más, menos, más, menos, más. Y ahora lo que nos sería el análisis, ¿no? En primer lugar, todos los términos serían abiertos, porque dice acá solo mayor o menor. Entonces todos los puntos críticos serían abiertos. Las restricciones también por el mismo hecho de ser restricciones. Simplemente diríamos que la inecuación es menor que 0, por lo tanto, lo que analizaríamos serían los intervalos negativos, ¿no? Entonces nos quedaría como respuesta desde menos un medio hasta 3 y de 7 hasta 11. Aunque al no coincidir con la clave, creo que sería prudente revisar un poquito nuestros cálculos, ¿no? Bien, vemos acá desde 3, el punto crítico 3 viene de este término es este término, este término. Aquí hay un error, ¿no? Es x más 3
y se volvió x menos 3. Entonces acá realmente tendríamos que corregir de esta manera, ¿no? X más 3, x más 3, x más 3. El menos 7 está bien. Esto cambiaría acá. Sería x menos 3. Y lo único que cambiaría sería el orden, ¿no? Sería desde menos 3 hasta menos un medio, ¿no? Ya que menos 3 es más negativo que un medio. Entonces ya, ahora sí, creo que coincide todo, está todo correcto. X pertenece entonces desde menos 3 hasta menos un medio, abierto en ambos términos, unido con 7 hasta 11 también abierto. Y bueno, ahora sí pues coincide nuestra clave, hay un pequeño error, una pequeña observación, que siempre es importante que ustedes en estos ejercicios que suelen ser extensos, ¿no? Siempre estén constantemente revisando si por ahí hay algún cálculo, algún término que tal vez se puede haber cometido un error. Muy bien. Ejercicio número 2 entonces, un ejercicio un poquito más trabajoso, ¿no? Un poquito más para hacer desarrollo. Nos ubicamos ahora en el ejercicio número 3. Bueno, en el ejercicio número 3 lo que habría que hacer, ¿no? Lo vamos a plantear para que ustedes lo hagan, ya que encontramos muchas similitudes con el ejercicio anterior, ¿no? Habría esto que pasarlo a restar, ¿no? Luego realizamos pues las aspas. Incluso acá antes podríamos sacar mitad a esto, ¿no? O mitad a él, ¿no? Eso sí se puede hacer sin ningún problema. La cuestión luego de eso es pasar a restar, ¿no? Y poder realizar las aspas, factorizar la parte del numerador y el denominador, compararlo con cero y ya proceder luego con los intervalos, etcétera, los puntos críticos, los intervalos, más, menos, más, menos. Eso entonces ya es algo que ya hemos revisado en el ejercicio anterior. Me parece que está también un poco menos trabajoso. Entonces lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan desarrollar y presentarlo en la siguiente sesión. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Bueno, en este ejercicio sí vemos algunas cosas interesantes. Y es el caso de la raíz, ¿no? En este caso tenemos una raíz cúbica. A ustedes se les mencionó en la parte teórica que tenemos dos restricciones, ¿no? Una es la del denominador, que el denominador, ¿no? Los factores del denominador no pueden, tienen que ser diferentes de cero. Y otro caso era que las raíces, ¿no? Tendrían que los argumentos de la raíz tendría que ser mayor igual que cero también, ¿no? Sin embargo, acá hay un tema, ¿no? Que cuando nosotros decimos el tema de la raíz, que tiene que ser mayor o igual que cero el argumento, decimos que esto se cumple únicamente para raíces pares, ¿sí? Cuando n es par. Si es que es impar, no habría ningún problema, porque nosotros sí tenemos la raíz cúbica de menos 8, por ejemplo, que es menos 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, sí, el argumento sí puede ser negativo. Entonces, realmente aquí en este punto no hay no hay una restricción, ¿no? No hay una restricción. Entonces simplemente sería cuestión de hacer el análisis directo de esto, ¿no? Si diríamos que la raíz cúbica de, de x menos 5, ¿no? Simplemente sería un factor a analizar, ¿no? No sería nada más que eso, simplemente sería un factor a analizar. X cuadrado más 6x más 5, creo que lo podemos factorizar. Nos quedaría x por x, 5 por 1, 5, y efectivamente nos da el término de acá. Entonces lo podríamos factorizar como x más 1 por x más 5. Y el caso del x menos 3, por el mismo concepto del ejercicio número 1, lo podemos dejar únicamente como x menos 3, ¿no? Haciendo la reducción de exponente con el concepto del exponente par. Nos estaría quedando pues una cuestión como x menos 3 a la cuarta por x menos 3, y este término se eliminaría, ¿no? ¿Y por qué 4 acá? Porque 4 más 1 de este exponente nos da el 5 que está aquí, ¿no? Entonces simplemente nos quedaríamos con el x menos 3. Bien, una vez analizado eso, ya podemos trabajar los puntos críticos, que serían simplemente cuando hacemos que estos valores sean 0, pues, ¿no? X menos 5 igual a 0, o vamos a poner directo, ¿no? Vamos a poner directo que cuando esto lo igualamos a 0, x vale pues 5, ¿no? Entonces nos estaría quedando que x vale 5. Del segundo término nos daría que x vale menos 1. Del tercero vale que x sale menos 5. Y del último es que x vale 3. Vamos a nuestra recta numérica y tendríamos los valores, ¿no? Primero de menos 5 porque es el más negativo, luego el menos 1,
luego el 3 y luego el 5. Cosa que también es importante analizar que todos estos puntos serían cerrados, ya que nos indica un menor o mayor igual. Y acá no hay una restricción de denominador ni nada por el estilo, por lo cual acá todos serían cerrados nuestros intervalos o nuestros puntos críticos. Bien, cerrados aquí. Luego trabajamos nuestros intervalos para hacer el análisis correspondiente. Más, menos, porque hemos procurado que nuestros coeficientes sean positivos, así que no hay ningún problema. Y procedemos con el cálculo o con el análisis, ¿no?, de nuestros intervalos. Dice que todo esto tiene que ser menor o igual que 0. Y lo que es menor o igual que 0 es negativo. Por lo tanto, nuestros puntos o nuestros intervalos a tener en cuenta serían los que están aquí. Nos dicen también calcula la suma de los valores enteros que verifican la inecuación. Entonces vamos a identificar cuáles son los valores enteros que encontramos en cada uno de estos intervalos de manera directa. Tendríamos acá el -5, el -4, el -3, el -2 y el mismo -1, ya que al ser los intervalos cerrados, estos valores también son valores que X puede tomar. Entonces serían válidos para el análisis. Aquí sería 3 más 4 más 5. Lo que tendríamos que si sumamos, entonces este 5 se va con este -5, este 4 se va con este -4, este 3 se va con este -3. Y lo único que nos quedaría simplemente sería estos dos, que -2 menos 1 nos da un valor de -3 y sería nuestra respuesta de nuestro ejercicio, que justamente coincide en este caso con la clave que nos da el ejercicio número 4. Muy bien. Ejercicio interesante que hay que tener en cuenta muchas veces cuándo aplicar nuestras restricciones y cuándo no hay que aplicar nuestras restricciones. En este caso, para la raíz impar no habría que utilizar ninguna restricción, ya que el argumento de la raíz puede ser tanto positivo como puede ser negativo, por lo cual no estaríamos frente a ninguna restricción. Muy bien, vamos al ejercicio número 5. Dice, resuelve la inecuación e indica cuántos enteros no negativos, bueno, cuántos enteros no negativos son los enteros positivos, ¿no?, verifican esta inecuación. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente encontrar el conjunto de solución, ¿no?, como llevamos haciéndolo justamente varios ejercicios. Aquí también tenemos el concepto de que está muy fácil porque esto ya está factorizado. Sacamos simplemente los puntos críticos, evaluamos nuestras regiones, ¿no?, con los puntos críticos que hemos calculado, vemos cuál es el área, me imagino que puede ser algo así, y luego de eso ya simplemente verificar cuáles son los enteros no negativos que lo verifican, al igual que hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces, en ese sentido, este ejercicio número 5 lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan plantear, para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan analizar, y lo estaríamos revisando en la siguiente sesión. Bien, vamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 6. Muy bien, ejercicio número 6, vemos una expresión con exponentes un poco grandes, ¿no? X más 4 a la sexta, X más 2 a la cuarta, X menos 4 a la 8, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es tratar de simplificar esta inecuación. Bien, entonces escribimos la inecuación, tenemos X más 4 elevado a la sexta por X más 2 elevado a la cuarta por X menos 4 elevado a la octava y multiplicado por X menos 3 elevado a la novena. Si nosotros utilizamos el concepto de exponente par para poder simplificar esta expresión, el único exponente que se podría simplificar sería este, ¿no?, el X menos 3 a la 9, que quedaría simplemente como X menos 3 a la octava, ¿no? Vamos a escribirlo completo, por X menos 3. Y lo que haríamos con este término sería eliminarlo. Y al eliminar ese término, lo que haríamos también justamente sería eliminar los demás, ¿no? Porque los demás ya se encuentran con un exponente par. Sin embargo, acá es importante tener una salvedad en este ejercicio, ¿no? Un cuidado adicional, porque nos dicen que toda esta expresión es mayor que 0, ¿no? Y acá hay un punto interesante que hay que analizar, ¿no? Que cuando a mí me dicen que X menos 4 a la octava lo voy a eliminar, está bien, lo puedo eliminar, pero hay un punto que tengo que analizar, que en este caso sería que X menos 4
que x menos 4 tiene que ser diferente de 0. ¿Y eso por qué? Porque justamente si este valor, el único valor que nos da análisis es el 0, porque si es que esto fuera 0, multiplicado por todo lo demás, me seguiría dando 0. Y me encontraría con un problema, ¿no? Que tendría que 0 es mayor que 0, lo cual es falso, lo cual es mentira. Por lo tanto, en este caso, esto puedo eliminar su análisis por su exponente par siempre y cuando tenga en consideración su única excepción, el cual es que x menos 4 no puede ser 0 por esta condición que está aquí. Muy bien. Entonces, al hacer eso con él, lo mismo sería para los demás casos, ¿no? Sería que x más 2 tiene que ser diferente de 0 y x más 4 también tiene que ser diferente de 0. Entonces, en estos casos, por favor, siempre analizar la inecuación. No hagamos de manera mecánica, ¿no? La expresión, que esto lo elimino y ya está, sino que es importante que ustedes analicen lo que están resolviendo. En este caso tendríamos que x es diferente de 4. En este caso tendríamos que x es diferente de menos 2. Y acá tendríamos que x es diferente de menos 4. Al final de la expresión nos quedaría simplemente que x menos 3 es mayor que 0. Y ya podemos resolver pues nuestro ejercicio, ¿no? Diríamos simplemente, nuevamente de acá, sacamos el punto crítico, ¿no? Y diríamos que el punto crítico sería x menos 3 igual a 0, ¿no? Donde x es igual a 3. Entonces tendría un único punto de referencia que estaría abierto, porque esto nos lo indica abierto. Y procedo, ¿no? Con mis intervalos. Más y menos. Me dicen que x menos 3 tiene que ser mayor que 0, por lo tanto indicamos que sería positivo y el intervalo sería este. O sea que esto iría desde 3 hacia el más infinito, el cual sería mi conjunto solución. Sin embargo, en ese conjunto solución hay un problema, ¿no? Que tendríamos alguno de estos términos. Por ejemplo, el menos 2 no estaría, porque el menos 2 está en la parte negativa, estaría por acá, y eso no afecta a mi conjunto solución. El menos 4 también, ¿no? Está en la parte negativa y no afecta a mi conjunto solución. Sin embargo, el 4 sí afecta porque está aquí en el medio, ¿no? De mi conjunto solución. Por lo cual simplemente diríamos lo siguiente, ¿no? Que x pertenece desde 3 hasta más infinito, ¿no? Abierto en 3, abierto en infinito, pero a este intervalo tenemos que quitarle el valor de 4. Y para quitar un solo valor se coloca de esta manera, ¿no? Se coloca el intervalo, se coloca un menos y se pone ahí los valores o el valor, ¿no? O el o los valores entre llaves, indicando que eso no es un intervalo, sino que simplemente es unos valores especiales que hay que tener en cuenta. Bien, una vez teniendo eso, entonces verificamos que efectivamente coincide con la clave de que nuestro ejercicio nos brinda, ¿no? Muy bien, ejercicio interesante entonces, que es muy sencillo a la hora de analizar, ¿no? En este caso la expresión que queda es muy sencilla, pero había que tener esa salvedad con respecto a los puntos que yo antes de eliminar tenía que tener en cuenta, que era esto de aquí. Muy bien. Muy bien, ejercicio número 7. En este caso tenemos esta inecuación. Lo que podemos hacer en primer lugar es intentar factorizar la parte superior y la parte inferior. En la parte superior del numerador tendríamos lo siguiente: x, 4 por 5, y para que me quede negativo le dejo el negativo al 5, ¿no? Para que me dé de esta manera. Entonces tendríamos que el numerador sería x más 4 por x menos 5. Bien. Y en la parte del denominador lo que tenemos que hacer también es factorizarlo. Sin embargo, al ser S una cúbica, vamos a tener que factorizarlo por otra metodología, ¿no? Que en este caso, este tipo de expresiones se factorizan por el método de divisores binómicos. Entonces, tenemos que buscar un término, un valor, que al reemplazarlo en X me salga 0, ¿no? Y si no me equivoco, eso sucede cuando X vale 1, ¿no? Veamos, 1 al cubo 1, acá tenemos menos 3, que se va con este,
y 1 menos 1 se va. Entonces sí nos da. Entonces podemos evaluarlo de manera rápida también aquí. 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 1 todo más 3. Y podemos observar que eso nos da 0. Por lo tanto, podemos decir que x igual a 1 es un valor que genera el factor x menos 1, ¿no? Haciendo que el 1 pasa a restar. Entonces el factor que obtenemos es x menos 1. Al tener ese factor, lo que vamos a hacer ahora es el método de Ruffini, ¿no? Ya que x menos 1 al ser un factor, pues yo estoy habilitado de dividir esto por el método Ruffini, ¿no? Tendríamos entonces acá x igual a 1 y colocaríamos los demás términos, ¿no? En este caso es 1, menos 3, menos 1 y 3. Estoy agarrando los coeficientes de aquí, ¿no? 1 aquí, menos 3 aquí, aquí va menos 1 y por último más 3. Esos coeficientes los estoy colocando acá. El último siempre se separa. Y aquí planteo el factor igualado a 0, que bueno, pues si yo igualo esto a 0 me va a dar x igual a 1, ¿no? Entonces procedemos a hacer el proceso de Ruffini. El 1 baja, 1 por 1, 1, menos 3 más 1 menos 2, menos 2 por 1 menos 2, menos 1 menos 2 menos 3, menos 3 por 1 menos 3, y 3 menos 3 nos da 0. Efectivamente lo que estábamos esperando, ¿no? Una expresión, una división exacta. A la hora de completar este polinomio, nos queda x cuadrado menos 2x menos 3. Y esta expresión sí lo podemos hacer por el método de aspa, ¿no? Aspa simple. Nos queda 3 y 1, acá menos 2 y ya nos habría resultado, ¿no? Entonces tendríamos, por último vamos a separar acá un poquito más esto de acá. Y tendríamos entonces que nuestro polinomio factorizado es el primer factor que encontramos, que es x menos 1. El segundo los otros factores salen de aquí, ¿no? El segundo factor es x menos 3. Y el último factor sería x más 1. Ya factorizado entonces numerador y denominador, procedemos a hacer ese análisis, ¿no? Nos queda esta expresión, nos queda x más 4 por x menos 5 en la parte superior, y en la parte inferior nos queda x menos 1 por x menos 3 por x más 1, y nos quedaría que esto es menor o igual que 0. Analizamos puntos críticos, ¿no? Por acá lo podemos hacer. Sería x igual a menos 4 y x igual a 5. Y por último tendríamos las restricciones, que sería que x tiene que ser diferente de 1, x tiene que ser diferente de 3 y por último x tiene que ser diferente de menos 1. Dibujamos nuestra recta numérica. Colocamos los puntos. En este caso empezamos con el menos 4. Que en este caso sería cerrado, ya que el menos 4 es un punto crítico. Y en este caso sí me dice que es menor o igual. Entonces sí puede ser menos 4, ¿no? Porque menos 4 más 4 es 0. Y multiplicado por todo esto me da 0, ¿no? Entonces 0 es menor o igual que 0. Eso es correcto. Entonces el 4 sí es un, menos 4, perdón, sí es un punto a tomar dentro de nuestro intervalo. Luego sigue el menos 1, pero como ya hemos visto, es una restricción, ¿no? Y lo mantenemos abierto. Luego del menos 1 seguiría el 1. Tiene lo mismo, el mismo comportamiento, es una restricción, lo dejamos abierto. El 3, que también es una restricción y también debemos dejarlo abierto. Y por último, el 5, que lo vamos a dejar cerrado porque ese sí es un punto crítico. Aquí vamos a extender un poco. Bueno, aquí se borró. Vamos a extender un poco nuestra línea. Y vamos a dibujar los intervalos, ¿no? Vamos a dibujar los intervalos. Con eso ya estaríamos acabando. Bien, intervalo, intervalo, intervalo.
intervalo aquí y aquí. Como hemos respetado los signos de nuestros coeficientes principales, entonces más, menos, más, menos, más, menos. Y nos indican que nuestra inecuación tiene que ser menor que cero. Entonces los números menores que cero son negativos. Por lo tanto, nuestra área sería la parte negativa. Negativo, negativo y negativo. En este caso, nuestro conjunto de solución estaría formado por tres intervalos, ¿no? Tres intervalos, que son los que he calculado ahí. Lo vamos a subir un poco. Y diríamos que x pertenece desde menos infinito hasta menos 4, cerrado en menos 4, unido con el intervalo que va abierto desde menos 1 hasta 1 abierto, unido con el intervalo que va desde 3 abierto hasta 5 cerrado. Bueno, es un intervalo un poco más extenso, pero no habría ningún problema. Además coincide con la clave que nos da el ejercicio ya de manera predeterminada. Entonces, este es un ejercicio que se concentra más en la factorización, ¿no? De tanto del numerador como del denominador. En este caso, en el denominador se plantea una factorización por método de divisores binómicos, aunque también se podría hacer por factor común, ¿no? Aquí podríamos factorizar x cuadrado por x menos 3. Y de ellos dos factorizar el menos, me quedaría menos x menos 3. Factor común x menos 3 por x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1, x más 1 por x menos 1. Y si nos damos cuenta, sale exactamente lo mismo que habíamos planteado. Muy bien. Cualquiera de los dos conceptos es válido. Pero en este caso he decidido hacerlo por divisores binómicos, ya que suele ser un método más general, porque hay situaciones en las que ese tipo de polinomios no pueden ser factorizados por este método que acabamos de ver, sino que el método de divisores binómicos es mucho más eficiente. Por eso que en esta ocasión lo he hecho por este método. Muy bien, vamos con el ejercicio número 8. Bueno, ejercicio número 8, entonces nos encontramos con esta expresión, eh, la cual tenemos que empezar a factorizar, ¿no? En este caso nos encontramos con x menos 3 por menos 8, x cubo, perdón, menos 8. Entonces esto también tenemos que factorizarlo. En este caso esto se debe factorizar por diferencia de cubos, ¿no? Tendríamos entonces que esto de acá sería x cubo menos 2 al cubo, ¿sí? Y eso debemos factorizarlo. Entonces nos estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Nos estaría quedando x menos 2, hay que respetar el signo, por x cuadrado más el producto de esos términos, ¿no? Pero como son 2 y x, 2x entonces. Y al final sería más 2 al cuadrado, que sería 4, ¿sí? Ahí estamos aplicando el concepto de diferencia de cubos, ¿no? Recordar que a cubo menos b al cubo es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Muy bien. Es un concepto ya que ustedes deben conocer previamente para poder realizar la factorización como en este tipo de casos. En el segundo caso me estaría quedando, hablo de este de aquí, me estaría quedando una diferencia de cuadrados pero elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces me estaría quedando x más 3 por x menos 3, pero cada una de ellas estaría elevada al cuadrado, ya que la expresión diferencia de cuadrado también está elevada al cuadrado. Entonces este cuadrado afectaría a cada una de ellas, ¿no? Tal como lo estamos colocando. Y por último, el x cuadrado más 4. Eso es un factor primo, ¿no? Eso no le podemos hacer nada porque no tenemos ningún tipo de proceso para realizar aquí, ¿no? No tenemos suma de cuadrados ni nada por el estilo. Entonces simplemente nos quedaría así. Bueno, todo esto nos quedaría así. Vamos a poner aquí un poquito eso. Bueno, salió un poco chueco, pero no pasa nada. En la parte del denominador me quedaría una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Y por último, x menos 1, menor o igual que 0.
Muy bien, entonces ya tenemos la expresión factorizada y lo que vamos a hacer ahora es ir despejando alguno de los términos que puedo eliminar, ¿no? En este caso, el primer término a eliminar sería, o bueno, antes de eliminar sería también cuestión de analizar, ¿no? Vamos a ir eliminando y justamente analizando cada uno de estos términos. En primer lugar, voy a eliminar este término. Creo que hay poco que decir de él porque es un término que es positivo siempre, porque tengo x cuadrado que es positivo y si yo le sumo 4, pues sigue siendo positivo, así que este es un polinomio positivo. Y otra cosa, que esto en la inecuación que me dice que esto tiene que ser menor o igual que 0, pero esto jamás va a ser 0, pues, porque x al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no? El menor valor que tiene x cuadrado es 0, y si yo le sumo 4, pues esto jamás me va a dar 0, ¿no? De manera imposible. Así que este término, al no tener ningún tipo de análisis con respecto a esto, pues simplemente lo elimino. De igual manera este término, ¿no? Ese término es positivo también. ¿Cómo lo sé? Por el análisis que ustedes sí tienen que hacer eh, en su que ustedes sí tienen que hacer en sus soluciones, que es el análisis del discriminante, ¿no? En este caso, yo al hallar el discriminante de eso sería menos b, que es menos 2, perdón, b cuadrado, ¿no? B cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que vale 1, y c, que vale 4. Entonces 2 al cuadrado son 4, menos 16 sería menos 12. Y menos 12 es menor que 0, por lo tanto yo diría que ese polinomio es efectivamente un polinomio positivo mayor que 0. Entonces, al ser esto un número positivo, yo puedo eliminarlo, ¿no? Y otra cuestión es que esto tampoco, jamás va a ser 0. Jamás va a ser 0. Por lo tanto, entonces no hay ningún valor que analizar para con respecto a ese punto. Ahora sí a analizar los demás términos, pero con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, este término de acá, yo sí puedo eliminarlo. Yo sí puedo eliminar ese término porque está elevado al cuadrado y es positivo. Pero hay un problema, que cuando lo elimino, tengo que tener en cuenta que hay un valor que yo tengo que rescatar de este valor. Y es el menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 vale 0. Al cuadrado vale 0. Y 0 multiplicado por todas estas expresiones da 0. Y dividido entre esto también da 0. Y 0 es menor o igual que 0. Eso es correcto. Por lo tanto, este término sí lo vamos a simplificar, pero vamos a añadir a nuestro posible conjunto solución ese valor como al igualarlo a 0, ¿no? Entonces tendríamos acá que tener esa salvedad, ¿no? Vamos a detener esa salvedad por aquí. Decimos que x es igual a menos 3. Lo mismo con el otro término, aquí también lo podemos eliminar porque está elevado al cuadrado, pero también tenemos que salvar el valor que dice x igual a 3 antes de eliminarlo. Muy bien. Por último, el último término a eliminar o a simplificar sería este término de aquí con este término de aquí. Y en este caso tendríamos que analizar, ¿no? ¿Nos quedamos con el x igual a 2 o no nos quedamos con el x igual a 2? En este caso no debemos quedarnos con el x igual a 2. ¿Por qué? Porque si bien en la parte del numerador 2 menos 2 nos da 0 y luego operado con todo esto da 0 y dividido entre esto da 0 y 0 es menor o igual que 0 si cumple, el tema es que abajo también aparece x menos 2 y cuando yo lo igualo a 0, o cuando digo que x vale 2, esto efectivamente sale 0 y una división entre 0 no existe. Por lo tanto, si bien en la parte superior es un valor que podría servirnos, en la parte inferior termina de eliminar este término porque sería un problema para nuestro conjunto solución. Entonces simplemente procedemos a eliminarlo, ¿no? A simplificarlo, pero no rescatamos el valor de x igual a 2. Entonces los únicos valores a rescatar en este caso serían estos dos valores que hemos determinado por aquí. Entonces la expresión ya se vio bastante simplificada y nos quedaría simplemente 1 dividido por
x más 2 por x menos 1. Y esto es menor o igual que 0. Y ya podemos hacer el análisis de nuestros puntos críticos, etcétera, y gráfico en la recta numérica. En este caso, los dos puntos serían menos 2 y 1. Perdonen, aquí justamente el menos 2 debe ser abierto. ¿Por qué? Porque ambos están en el numerador y si bien son puntos críticos a analizar, son también restricciones, ¿no? Ya no lo estoy anotando, pero ustedes ya saben que estos señores pasan a llamarse restricciones porque no pueden ser igual a 0. Entonces estos valores quedan abiertos por estar en el denominador. Procedemos a dibujar nuestros intervalos, más, menos, más, porque hemos respetado el signo de nuestros coeficientes principales. Y analizamos, ¿no? Esto es menor o igual que 0 y los números menores que 0 es la parte negativa. Entonces nos quedamos con ese intervalo. Entonces diríamos por último que x pertenece desde menos 2 hasta 1, abierto en menos 2 y abierto en 1. Pero a eso tenemos que añadirle los valores de menos 3 y 3. Y para que esto no sea un intervalo, como ya se los había dicho, esto ya no se pone con los intervalos abiertos o cerrados, sino que se pone entre llaves, indicando que es un conjunto de solución únicamente formado por estos dos elementos y no desde menos 3 hasta 3, ¿no? Simplemente solo por menos 3 y solo por 3. Entonces, de esa manera sería nuestra solución o nuestro conjunto de solución para la variable x, que justamente, o bueno, no tenemos una clave que coincide directamente, o bueno, sí, ¿no? Aquí en la parte de acá. Entonces podríamos simplemente hacer una similitud con eso. Aquí. Vamos a ver ahí. Y creo que es fácil darnos cuenta entonces los valores que nos han querido estar mostrando, ¿no? Podemos decir, por lo tanto, que A vale 2, B vale 1, C vale 3 y ya terminamos con eso, ¿no? Y nos piden la suma de estos tres valores. Entonces, A más B más C sería un valor de 6, ¿no? El cual sí sería nuestra respuesta final. Y sí coincide pues con nuestra clave que nos han dado en esta zona. Muy bien, entonces esa es la solución del ejercicio número 8, ¿no? Ya saben, hay cositas que hay que recordar, cositas como las diferencias de cubos, diferencia de cuadrados, suma de cubos también podría ser, sirve bastante, divisores binómicos, en este caso también el concepto que habíamos visto, el del trinomio positivo, ¿no? Ese tipo de conceptos son muy importantes para el análisis de nuestras inecuaciones. Y obviamente también el concepto que estamos viendo aquí, ¿no? Que a la hora de eliminar algunos factores, esos factores en algunos casos hay que salvaguardar algunos de esos valores porque sí pertenecen al conjunto solución. Y si nosotros no los colocamos, pues nuestro conjunto solución estaría incompleto. Bien, continuamos con el ejercicio número 9, perdón. Tenemos esta inecuación, ¿no? En este caso, el polinomio que nos plantean es x a la quinta, más 5x cuarta, más 2x cubo, más 10x cuadrado, más 3x, más 15. Bueno, pues este tipo de polinomios los tenemos que factorizar por el método de divisores binómicos. Entonces, en este caso tenemos que buscar un valor tal que al reemplazarlo debería darnos 0. Bueno, en este caso sí, ¿no? Está un poco más complejo el buscar este valor. Bueno, así que yo se los voy a brindar. En este caso el valor es menos 5, ¿no? Y vamos a evaluarlo. Menos 5 a la quinta, más 5 por menos 5 a la cuarta, más 2 por menos 5 al cubo, más 10 por menos 5 al cuadrado, más 3 por menos 5, más 15, ¿no? Veamos. Eh, esto de acá, esto de acá es 5 a la cuarta. Y por 5 serían 5 a la 5 positivo, ¿no? Porque este 4, este negativo lo vuelve positivo, ¿no? Entonces, realmente lo que está pasando acá es que esto y esto se elimina, ¿no?
Luego por este lado tendríamos 25 por 10, 250. Y acá tendríamos 125 por 2, 250. Entonces, como están uno positivo y uno negativo, también se eliminan. Y por último, acá tengo menos 15 más 15 y efectivamente nos da 0. Entonces, estaríamos diciendo que x igual a 5 justamente nos da un residuo 0, ¿no? Justamente estamos utilizando el concepto del teorema del resto. Entonces, estaríamos diciendo que x más 5, ¿no? Es un factor. Para seguir con el concepto, lo que tenemos que hacer ahora es Ruffini, ¿no? El método de Ruffini. Estaría quedando acá, vamos poniendo los coeficientes, que sería 1, 5, 2, 10, 3 y 15. Separamos aquí. Aquí continuamos con la recta. Y acá ponemos x igual a menos 5, ¿no? Baja el 1, 1 por menos 5 menos 5 más 5, 0, 0 por menos 5, 0, 2 más 0, 2, 2 por menos 5, menos 10 más 10 sería 0, 0 por menos 5, 0, 3, 3 por menos 5, menos 15, y efectivamente nos da una división del tipo exacta. Completamos los términos aquí, nos estaría quedando este es el 3 es el independiente, lineal, cuadrático, cúbico y a la cuarta. Entonces tendríamos un x a la cuarta, cúbico no hay, cuadrático sería 2x cuadrado, lineal no hay y al final quedaría más 3. Bien, este término no es necesario analizarlo y si lo analizas o lo intentas factorizar también vas a encontrar una dificultad mayor. Entonces aquí nos encontramos con esta situación, ¿no? Nos encontramos con que nos queda x más 5 por x a la cuarta más 2x cuadrado más 3 mayor o igual que 0, ¿no? Bien, ¿cómo desarrollamos esa expresión? ¿O cómo analizamos esa expresión si es que no la podemos factorizar? Bueno, entonces seguramente lo que debe pasar acá es que esto es un término positivo. Pero hay un problema, ¿cómo garantizamos eso, no? ¿Cómo garantizamos que esto es positivo? En este caso no podríamos utilizar el concepto de divisores de trinomio positivo porque tenemos una cuarta, ¿no? Tenemos 1 grado 4. Entonces lo mejor que podríamos hacer acá es intentar completar cuadrados, ¿no? Convertir esto en un binomio al cuadrado. Y me doy cuenta que yo tengo acá cuadrado el primero, diría x cuadrado, ¿no? A ver, permíteme un momento, vamos a intentar reducir esto. Tendríamos x al cuadrado más 2 veces el primero. Y en este caso, el segundo, lo que podríamos hacer es simplemente tomarlo como 1, ¿no? De esa manera tendríamos ahí justamente los 2x cuadrado. Y diríamos que al final tendríamos 1 al cuadrado. Bien. Y si nos damos cuenta, acá estamos colocando 1, pero en realidad tenemos 3. Así que lo que voy a hacer es a todo esto agregarle 2. Y de esa manera diría que esto es el binomio al cuadrado, x cuadrado más 1, todo al cuadrado y todo más 2. ¿Qué pasa entonces? Aquí ya podemos reemplazar, ¿no? Tendríamos x más 5. Aquí tendríamos x cuadrado más 1, todo al cuadrado y más 2. Y todo esto estaría encerrado en un solo término. Y bueno, diríamos justamente que este término se elimina. ¿Por qué? Porque este término sería positivo. ¿Por qué sería positivo? Porque este es un binomio al cuadrado que es positivo. Y si usted a un número positivo le suma otro número positivo, que en este caso es más 2, pues el resultado también será positivo.
Por lo tanto, este factor lo puedo eliminar, ¿no? Ya que pasa a dividir al 0 y eso simplemente pues es 0. Entonces simplemente me quedaría que x más 5 es mayor o igual que 0. Ya está. Entonces ahora hacemos nuestra recta numérica, donde el único valor de punto crítico sería menos 5, como igualando esto a 0, ¿no? X igual a menos 5, nuestro punto crítico. Dibujamos nuestros intervalos, más menos. Esto tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, positivo. Subrayamos esa área. El menos 5, perdón, es cerrado porque acá dice mayor o igual. Y ya tendríamos nuestra respuesta, ¿no? Tendríamos nuestra respuesta que x pertenece desde menos 5 hasta más infinito, abierto acá, cerrado aquí. Esa sería nuestra solución de este ejercicio número 9. ¿Bien? Bien, interesante ejercicio que nos lleva a analizar un poquito expresiones tal vez más complejas. En este caso hemos utilizado el procedimiento de completar cuadrados, ¿no? Y bueno, este numerito que daba que nos ayudaba justamente a convertir que esto era positivo. Muy bien. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Vemos acá, tenemos esta expresión, la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado es menor o igual que 4. Primero, aquí sí hay una restricción. ¿Por qué? Porque tengo la raíz cuadrada de una expresión algebraica y este sí es una raíz cuadrada, es una raíz par. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz tiene que cumplir una condición, que justamente es la restricción, que es que tiene que ser 25 menos x cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros sacáramos la raíz de un valor que no es mayor o igual que 0, o es decir, si sacamos la raíz de un número negativo, estaríamos entonces en el campo de los números imaginarios, ¿no? En el campo de los números imaginarios, y nosotros no estamos trabajando en los imaginarios, estamos trabajando en los reales. Entonces esta restricción es necesaria. Bien, ¿cómo se desarrolla esto? Fácil. Vamos a pasar toda esta expresión al otro lado. ¿Por qué? Porque acá tengo al x cuadrado, lo tengo como negativo. Y recuerda que siempre tienes que tenerlo positivo. O al menos para no traerte más complicaciones, ¿no? Para trabajar de manera más simplificada. Aplicamos acá diferencia de cuadrados. X más 5 por x menos 5. Esto es menor o igual que 0. Tendríamos nuestros puntos críticos. Entonces tendríamos un primer intervalo que tenemos que cumplir, que va desde menos 5 hasta 5, cerrado en 5 y cerrado en menos 5. Dibujo mis intervalos, más, menos, más. Decimos que esto de acá tiene que ser menor que 0, o sea, tiene que ser negativo. Por lo tanto, ahí está nuestro primer intervalo que tendríamos nosotros que respetar gracias a la restricción que hemos analizado. Ahora, analizando esta expresión, todavía tenemos cosas que revisar acá. Y lo que podríamos hacer en este caso sería elevar al cuadrado. Cosa que sí se puede hacer porque nosotros ya hemos analizado que esto es un número positivo y esto también es un número positivo. Y si yo los elevo al cuadrado, la inecuación tendría que mantenerse. Solo porque esto de aquí es positivo. Si es que eso fuera negativo, entonces ya no podría realizar esa operación. Entonces, en este caso, elevamos al cuadrado, nos queda 25 menos x al cuadrado. Hay algún alumno me dirá, profesor, pero usted me ha enseñado queda valor absoluto de eso. Sí, pero en este caso no es necesario porque ya hemos analizado que esta parte de acá es positiva. Entonces no hay por qué analizar el valor absoluto porque eso siempre es positivo. Entonces acá nos queda 16. Volvemos a hacer el mismo trabajo, el mismo tratamiento, es decir, todo esto para allá, para que nos quede positivo. Nos queda entonces x cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Y ves el mismo tratamiento, ¿no? Diferencia de cuadrados, x más 3 por x menos 3 mayor o igual que 0. Hacemos nuestra recta numérica con el valor de menos 3 y de 3 intervalos, más, menos, más, cerrado en ambos casos. Y quiero que sea positivo ahora, ¿no? Entonces las áreas serían las de aquí. Bien. Vamos a unir ambos sistemas en ambos inecuaciones, ambos conjuntos, soluciones en uno solo.
Vamos a dibujar por aquí entonces uno definitivo, en donde vamos a colocar nuestro primer intervalo, que va desde menos 5 hasta 5. Recuerda que como tenemos dos intervalos, lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con los dos. Y para cumplir con los dos, entonces lo que estaríamos planteando es la intersección de los mismos, ¿no? Entonces tengo el primer intervalo, el otro va desde menos 3 que estaría por aquí, ¿no? Hacia la parte negativa. Y el otro sería el 3 que estaría por aquí aproximadamente hasta la parte positiva. Entonces, si podemos observar, a este segundo intervalo vamos a pintarlo de rojo, por ejemplo, ¿no? Serían estas zonas. Estas zonas. Veo que el único área que está pintado de ambos colores son esta de aquí y esta de aquí. Por lo tanto, esas son las intersecciones que yo estaría buscando, ¿no? Tal vez por el color rojo que he colocado no se nota mucho. Pero bueno, el área que está pintada de ambos colores es justamente las que acabo de mencionar. Entonces X pertenece desde menos 5 hasta menos 3, cerrado en ambos casos, unido con el intervalo que va desde 3 hasta 5, cerrado en ambos casos. Y justamente ese sería mi conjunto solución final, que cumple tanto con la primera condición como con la segunda condición. Por lo tanto, mi respuesta justamente sería la clave A, que nos ha brindado el ejercicio de manera correcta. Muy bien, ejercicio interesante que plantea la restricción de raíces, ¿no? Entendiendo que el argumento tiene que ser positivo, ¿no? Mayor o igual que 0, pero teniendo en cuenta que son para raíces pares, ¿no? Raíces cuadradas, raíces cuartas, sextas podría ser tal vez, ¿no? Siempre y cuando eso sea par. Porque si fuera impar, entonces ahí estaremos diciendo que esto sí podría ser negativo y nuestra restricción ya no tendría sentido. Y esto adicionalmente también es el desarrollo de la misma inecuación, por lo cual también debe ser algo que tenemos nosotros que cumplir. Muy bien, ejercicio entonces número 10, ahí lo tenemos. Muy bien, jóvenes, y de esa manera vamos a terminar la sesión en este punto, ya que el ejercicio 11 y 12 los vamos a dejar para que ustedes lo puedan revisar con los conceptos que hemos utilizado, y si es que hubiese una complicación, lo estaríamos revisando en la sesión. Sin embargo, los invitaría a revisar estos ejercicios, ya que cuentan con los mismos conceptos que ya hemos visto en los demás ejercicios. Así que los invito a revisarlos. Estaríamos dejando entonces pendientes para ustedes el ejercicio 3, el ejercicio 5, el ejercicio 11 y el ejercicio número 12. Eso es todo por esta sesión. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad.